Mi hijo pasa y se sonríe conmigo. Y entonces en ese momento por primera vez yo escucho la voz del Señor hablándome, de su Espíritu Santo hablando a mi corazón y me dice: ¿quién cuidará de ese pequeño sino tú? Agarra al pequeño y te sales de esta casa. Yo te llevo a donde tú llegarás. Y entonces yo manejo y me parqueo cerca de un lago que estaba cerca de donde yo vivía. Saco el coche, pongo al niño y empiezo a caminar. Yo sentí una ansiedad tremenda, mi cuerpo estaba sudando frío, pero yo escuchaba la voz suave de Dios diciéndome: camina. Y entonces yo obedezco esa voz y empiezo a caminar a mi hijo, a empujarle el coche. En mi corazón algo pasa y siento como que si mis ojos alguien pone unos nuevos lentes y me los abre de nuevo. Veo el sol resplandecer en las aguas del lago, veo los árboles, prácticamente hablándome la creación divina de Dios, diciéndome de la existencia de un Dios bueno, maravilloso. Y cuando yo estoy abriendo mis ojos y veo que todo va cambiando y veo el color precioso de las flores y todo, ¿no? El Señor de nuevo me habla a mi corazón y me dice: todo lo que está aquí alrededor que tú miras ha sido creado por mí y tú fuiste creada por mí y yo te di la vida y nadie puede quitar tu vida más que yo. Nací en una familia bastante disfuncional, desafortunadamente, y ha venido una trascendencia de generaciones pasadas, donde se ha visto y he visto prácticamente la quebrantadura, cómo se ha ido pasando de generación tras generación. No puedo llegar más lejos de donde mi abuela, la madre de mi madre, pero entre mi abuela y mi madre, yo veo muchas cosas que pasan que también son representadas también paralelas con mi vida. Pues nací de una relación ilícita entre mis padres y eso causó mucha ausencia. No tuve a mi padre presente en los momentos ni de niña, de nada, solamente 3 horas, 4 horas a lo máximo, un día domingo que nos visitaba. Yo me crecí con la mentalidad de que eso era normal, que mi padre no estuviera presente, que pasáramos todos los días de la semana sin él. Y mi madre tampoco, pues no le decía tampoco nada del por qué. Yo tenía curiosidad, pero no preguntaba por temor. Y la verdad, pues que esa ausencia de mi padre me afectó muchísimo porque no recibí firmeza, afirmación de quién yo era, cuán amada yo era. También mi madre no se expresaba con emociones, no era muy afectuosa ella, aunque yo sé que me amaba, pero yo sé que fue por su vida que ella vivió también. Nací y luego pues las cosas todas cambian desde que soy niña. Y a la edad de 2 y medio, una chica me tira a un barranco sin qué ni para qué. Y alguien me rescata, me sacan del barranco y me llevan corriendo a la Cruz Roja, ¿no?, de mi país, terminando con 21 o 25 puntadas en mi cabeza. Entonces, el enemigo trata conmigo desde niña, desde recién de chiquita, ¿no?, a causar traumas en mi vida. Y de la edad de 4 años hasta mis 9 años, soy molestada por 2 personas que mi madre confiaba. Mi madre estaba ausente mucho tiempo, trabajaba mucho, era prácticamente madre soltera. Y pues tenía 3 hijos, era yo la única hembra y los varones. Y todavía también ella ayudaba a su familia. Estaba criando a un hermano de ella y ayudando a sus hermanas. Y pues la verdad que ella trabajaba hasta 10 horas, 12 horas a veces, cada día. Prácticamente no miraba a mi madre. Pasé mucha soledad, deseando, anhelando tenerla. Solo sentir su aroma, su presencia me llenaba. Cuando la tenía a mitad del día sábado y el día domingo, aunque ella pasaba todo el tiempo muy ocupada, haciendo comidas, limpiando, haciendo todo lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Entonces todo eso, yo no puedo confesar, yo no puedo decir que la persona que ella confía, una persona casada, está pues tocándome inapropiadamente. Yo soy una niña y no me doy cuenta de que eso que está haciendo él contra mí es muy inapropiado. No tengo educación, o sea, nadie me explica, no te dejes o algo como nunca nada, porque pues mi madre tristemente no nos hablaba de nada de las situaciones de la vida, ¿no? Tal vez por el corto tiempo, porque ella todo el tiempo estaba muy ocupada. Y yo me recuerdo pues que todo cambió cuando esa molestación comienza. Y todavía lo puedo ver en fotografías de mí de niña que han tomado,
con una cara muy triste. Y siento pues que algo se fue de mí, se escapa algo de mis manos y el enemigo trata de esa manera robar mi inocencia, robar mi niñez y el gozo y de alegría que uno de niño tiene, ¿no? Si, como no puedo descubrir, no puedo hablar con nadie, no puedo decirle a nada lo que le ha pasado. Eso se va internalizando dentro de mi alma, de mi corazón. Y al pasar el tiempo ya no me recuerdo de lo que realmente pasó. Y llega la etapa pues de jovencita, ¿no? De mis 13 años. Y basada pues que la guerra civil comenzaba en mi país, mi madre dice, no, yo me tengo que ir porque pues la fábrica donde ella trabajaba las habían descontinuado a muchos trabajadores y ella dice, pues me voy. No, pues, y nos deja al cargo de una tía de ella con un hermano. Tristemente la tía pues siente mucho amor y compasión por los varones, pero no por mí. Y empieza a maltratarme y a darme responsabilidades a mis 13 años, responsabilidades de las cuales yo no estaba preparada. A lavar la ropa de tus hermanos, a limpiar la casa de mañana y noche, mañana y tarde, y yo tenía que ir a la escuela y ver cómo hacía todo eso entre medio de eso, ¿no? Y otras cosas más. Y se burlaba de mí, abusó algunas veces físicamente, golpeándome, pero al mismo tiempo lo más peor que hacía ella era pues que me tormentaba hasta el punto que me hacía llorar. Y cuando ya me veía llorando, se burlaba de mí. Y era una mujer muy religiosa católica, en la iglesia católica. Y yo vi demasiado quebrantamiento con ella. Me afectó muchísimo. Me avergonzaba delante de mis amigas cuando llegaban mis amigas a hacer tareas conmigo. Y por esa vergüenza yo no tenía amigas, no las invitaba. Encima de eso, ella permite que otro hermano de mi madre, que tiene problemas de alcoholismo, venga a quedarse con nosotros. Y yo ya tenía temores a él. El alcoholismo era demasiado fuerte. Y empecé a vivir pues mis años de adolescencia con mucha vergüenza porque él siempre estaba en las calles tomando y solo regresaba a la casa, ¿no? Yo tenía que saltarme encima de su cuerpo en la sala porque estaba él tirado y nadie lo movía de ahí. Y si yo me atrevía a decirle algo, pues arrebatadamente me golpeó varias veces con su enfermedad de alcoholismo. Para mí esos años fueron bien agotadores. Yo vivía prácticamente como en un caos que yo no tenía ni siquiera decisión o qué pasó aquí, ¿verdad? Porque todo se fue dando y era como que si el enemigo pues estaba siempre batallando, peleando en contra de mi vida para sacarme de cualquier cosa, quitarme la vida, ¿no? Venir a destruirme, utilizando personas, abusando y haciendo cosas para dañarme y causar traumas en mi vida. Pues todo ese tiempo yo me recuerdo que eso me causó mucha más ansiedad del deseo de tener a mi madre. Y yo lloraba, yo clamaba, yo decía, Dios mío, ¿cuándo la veré? ¿Cuándo la volveré a ver? ¿Cuándo la volveré a sentir? Creo que más fue a ella que a mi padre, a quien yo realmente anhelaba tener. Y por las circunstancias que se dieron, de la escasez, la economía y todo eso, nos separa totalmente de mi madre, a mí y a mis hermanos. Y pues mi hermano mayor se tira a la calle también, a pasar con amigos y tristemente pues se mete en drogas. Y yo miraba ese cuadro diariamente y él llegaba a la casa nada más y venía con un carácter bastante fuerte, impulsivo, ¿no? Y yo me crecía con esos temores porque yo sabía que yo estaba prácticamente ahí sin defensa. La señora no me defendía, ni aún en contra del tío que era alcohólico. Él causó mucha vergüenza a mi vida porque hablaba de mí en las calles, en su borrachera, ¿no? Hablaba con los amigos míos de la escuela y les decía pues que él deseaba estar conmigo. Y así fue como un amigo me dice un día, mira, cuídate, porque tu tío está hablando esto y esto en la calle. Me dio mucha vergüenza, me causó mucho dolor. Y una de las noches, mi cuarto pues prácticamente no tenía puerta. Y él entra a mi cuarto a la madrugada. Y lo único que me despierta, yo sé que fue Dios, que me despierta en la madrugada,
y el olor al alcohol que me afectó demasiado y ya lo tenía, era tan penetrante que lo sentía. Y pude sentir el olor al alcohol y eso me despierta. Lo veo a él ahí, desnudo. Y con malas intenciones, ¿no? Entonces yo empiezo a gritar. Y mi tía se despierta y ella viene y yo le cuento lo que ha pasado, mientras que él va y se vuelve a recostar en su propio cuarto, en su cama. Y la tía no me cree. Me dice que soy una mentirosa, que cómo es posible, que yo estoy calumniando, que estoy haciendo esto y lo otro. Y desde ese momento yo me recuerdo que al siguiente día, antes de que él empezara de nuevo a tomar, yo le dije a él, ¿sabes qué? Desde ese momento tú dejas de ser mi tío, porque ¿cómo se te ocurre a ti pensar hacerme semejante cosa? Y algo pasó en mi corazón. Empecé a sentir una amargura en contra de él y mucho rencor. Yo no lo quería ver, yo tenía que estar con mucho cuidado, tenía que estar con mucho más precavida, ¿no? Encima de esto sufriendo la guerra civil y los temores de encontrarme en balaceras, de encontrarme en cosas que tuve que exponerme porque estudiaba, ¿no? Pues todo eso me llenó como de muchos temores. Mi carácter se fue destruyendo. Si había un poco de carácter que mi madre medio había formado hasta que llegó en mis 13 años, la tía se encargó prácticamente de destruirlo, porque me fue como marchitando, matando una persona dentro de mí que antes yo me defendía, que antes yo podía pararme de frente y decir, no, eso no es así, y pelear por mí misma. Esta vez ya no. Llegó a un punto, pues, que en ese periodo de 7 años que pasamos sin mi mamá, se encargó de destruirme prácticamente. A la edad de mis 18 años, alguien me invita a una iglesia cristiana. Me pregunta primeramente, ¿tú crees en Dios? Y a ese punto, pues, en mi vida y con todo lo que había pasado, yo le digo, pues, creo que sí, que no tenía idea. Mi madre, pues, no nos llevaba a la iglesia, ni tampoco nos hablaban, que eran católicos por nombre, pero no nos llevaban a la iglesia, no hablábamos de Dios muchas veces, solo miraba cuadros, estaba alrededor viendo cuadros de santos o de vírgenes. Y entonces, pues, me dice, ¿qué tienes que hacer tal día? Y dije, pues no tengo nada. Y me dice, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? Yo le dije, ok, está bien. Porque me pregunta qué religión era yo. Yo le dije, yo no tengo ninguna religión. Yo no sé nada porque estaba ya demasiado afectada por la religiosidad de la tía, que era católica. Y tampoco por el otro lado, mi madre pues no nos había hablado nunca de Jesús, sino que de Dios, y ella se enfocaba en vírgenes, ¿no? Y entonces yo no tenía realmente formación en la religión. ¿Y quién era Jesús? ¿Quién era Dios? No tenía idea. Esa noche me voy a esa iglesia. Yo tenía 18 años. Y hablan del plan de salvación. Y me hablan ese día, pues, de cómo Jesús murió en la cruz por mí. Que pagó el precio por mis pecados, por mis ofensas, mis transgresiones, mis iniquidades. Y que en lugar que fuera yo castigada, fue Él quien fue castigado, fue Él quien fue crucificado y fue Él quien fue abandonado por su propio Padre Celestial, donde jamás nunca había experimentado Él una separación de su Padre Celestial. Pero al ser crucificado, Él está clamando y diciéndole, ¿por qué te has olvidado de mí? Jesús fue y pagó el precio. Prácticamente el mensaje fue, pero Él no se quedó ahí en la cruz, sino que 3 días, así como las escrituras habían dicho de Él, que iba a ser resucitado. Exactamente pasa. Jesús ha sido resucitado y ahora por medio de su resurrección, tú tienes derecho a entrar a ser parte de la familia de Dios. Para mí fue un mensaje que yo jamás había escuchado. Y las pocas veces que había visitado una iglesia católica tampoco lo había escuchado. Y como que me tomó tan personal ese momento de saber que por medio de Él yo tenía acceso a Dios Padre y que ya mis pecados, todo lo que yo había hecho, ya estaba cubierto por medio de su sangre que había sido derramada en la cruz. Y entonces yo alzo mi mano, obviamente me dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Que yo la levanto y recibo al Señor como mi Salvador y mi Redentor. Y le pido perdón. Y le invito adentro de mi corazón para que viva dentro de mí. Todo cambia. Desde esa noche todo cambia.
es como que si su presencia del Espíritu Santo estaba habitando dentro de mí. La ansiedad que tenía de salir de mi país y de venir a ver a mi madre a los Estados Unidos, de vivir con ella, era una cosa diaria, era como una cosa que no paraba en mi cabeza. Pero había entrado una paz en mí después de haberle recibido. Y yo dije, bueno, pareciera como que si no me importa, si me quedo aquí, aún durante la guerra, si me quedo aquí no importa, y si me voy tampoco no me importa, porque ya sabía a dónde yo iba a llegar. Si algo me pasaba a mí, yo sabía que ya yo tenía acceso al cielo por medio de Jesucristo. Entonces quitó como una carga que yo cargaba dentro de mi ser y sentía mucha paz. Y luego de eso, pues obviamente mi madre nos dice, bueno, 6 meses después, nos manda a traer y yo digo, Señor, ¿qué va a pasar? Yo no sé a qué voy a estar expuesta cuando yo llegue a ese país. Y le pido pues que me llene de su Espíritu Santo, porque yo en una prédica escuché de que el bautismo del Espíritu Santo era diferente, que recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Viene Él a sellarnos con su Espíritu Santo. Pero recibir el bautismo era algo diferente. Entonces yo deseo con ansias, y yo le ruego al Señor que me llene de Él, que me bautice 2 semanas antes de venirme a los Estados Unidos. Y Él me escucha y recibo el Espíritu Santo. Y claro, yo venía ya pues lista para lo que fuera, ¿no? Porque ya no estaba sola. Yo tenía alguien que estaba conmigo ya, defendiéndome. Y su amor también había llenado un vacío que estaba ahí, tan interno dentro de mí. Tristemente llego a este país, paso conflictos entre, no mi madre, pero sí su esposo, ¿verdad? Que era ateo y pues obviamente yo cristiana. Y empieza mucha fricción. Y llega un punto como al año y algo y medio, pues de que él le dice a mi madre, ¿verdad? Que o me voy yo o se va él. Y mi madre viene y me lo dice. Y yo pues no tengo familia a dónde irme. Pienso que me voy a ir. En ese entonces yo había comenzado una relación, ¿verdad? Con alguien que había conocido en la iglesia cristiana. Y todo eso me apresura al paso porque yo tengo la decisión que yo me regreso para mi país. Pero él me dice no, porque no planeamos y nos vamos a casar y así pues das tiempo a que tu padrastro pues acepte que te quedes allí y luego sal. Y pues me caso a los 21 años, motivada, muy común, llena de muchos sueños que había tenido desde mi juventud, de lo que hubiese sido mi vida. Al casarme, a un día poder tener hijos, ser madre. Y llega al punto pues que me llegó un chasco porque tristemente al pasar el tiempo, al principio no, yo miraba cosas, yo no tenía educación de lo que era tener una vida matrimonial. Mi madre nunca me dijo, mira hija, esto y esto es lo correcto y esto no es correcto. Entonces yo me voy ciega. Yo era muy ingenua, por decir así, a las cosas de la vida. No había experimentado, pues prácticamente en mi país tampoco, nada. No se escuchaba nada, no tenía nadie quien hablara conmigo. Y pues resulta de que, tristemente, mi situación con mi primer matrimonio empieza un deterioro. Empieza a pasar a un abuso sexual, donde prácticamente iba avanzando más y más. Comenzó a un grado pi y subió de un grado a 1, a un grado 10, donde yo me sentía prácticamente atrapada en la misma casa, sin poder moverme libremente, porque era prácticamente acorralada y forzada a hacer cosas que realmente a veces no era ni el tiempo, ni tampoco yo estaba bien. Pero no hubo respeto de eso. Empecé a perder lo que era mi identidad como mujer. Me llegué a sentir que yo no valía la pena y que yo prácticamente era usada como un mueble que se mueve de un lado para otro y el mueble no te dice nada. Y yo me sentía así. Y al pasar los años me empecé a enfermar por la misma situación y por el estrés. Tanto así que era forzada tanto y periódicamente, que ya al llegar la tarde y la noche yo desarrollaba una alergia en mi cuerpo, porque yo sabía lo que iba a pasar. Si yo me trataba de escapar para descansar,
un rato para decir la noche que pase sola, una noche aunque sea, que me deje libre. Yo me iba al cuarto de mi hija y pues tristemente llegaba y me agarraba, me cargaba como que yo era su hija, como que yo era una niña y me llevaba de nuevo al cuarto para poder tener sexo. No importaba el día. Si era el mediodía que llegaba también, me sentía también así, que no podía salir. Estaba en la cocina y yo me sentía como que si había un león afuera y yo prácticamente estaba ahí paralizada. No podía hacer nada. Muchas veces fui pues recordada de la palabra de Dios. Pues bien, uno viene a ser una sola carne, el cuerpo tuyo ya no te pertenece a ti, sino que pertenece a tu cónyuge, y viceversa. Pues yo empecé también a confundirme. Pensaba, pues, ¿qué hago? Si esto es lo que dice la palabra, entonces, ¿qué puedo hacer? Permití que ese abuso continuara, aunque me estaba haciendo demasiado daño. Me estaba causando un trauma tremendo. Yo prácticamente terminaba donde el ginecólogo cada mes y no podía, en ese entonces yo no oía nada, no había educación de lo que era el abuso sexual. En los 80 no podía hablar con nadie. La única persona con quien yo prácticamente había conversado algo era con mi madre, porque era la única que podía confiar algo tan íntimo. Al pasar casi como 6 años de esa situación que no paraba, yo pues decido comunicar esta situación a 2 personas, dos mujeres a quien yo pues creí que les confiaba y eran mujeres también pues que estaban en la fe. Una de ellas pues prácticamente lo ignoró y no sometió mano absolutamente en nada. Y cuando me comunico con la pastora de la iglesia donde nos conocían y había yo asistido, se rió, lo hizo como una broma, hizo una broma acerca de la seriedad de lo que yo estaba pasando. Es una broma muy fuera del contexto. No sentí que ella se puso en mis zapatos y pensar como mujer, ¿qué es lo que está pasando? Esto no es correcto. Y entonces no recibí ninguna dirección ni tampoco apoyo. Todas esas cosas combinadas se internalizó dentro de mí. Y yo oraba y oraba por un milagro. Que Dios me ayudara, que Dios cambiara a este hombre, que Dios lo transformara, que Él tuviera compasión de mí. Y pues la verdad, tristemente no pasó. Y entonces, ¿qué pasa? Yo llego a un punto que me desespero y pierdo la fe. La fe ya la tengo, pero bien por el suelo. Mi esperanza también se cae. La religiosidad también de las personas a las quien yo creía pues que eran genuinas, me parten también. Entonces, todo eso me llega a un punto que yo digo, hasta aquí llego. Me separo legalmente para poder salir, dejar el hogar con mis 2 hijos pequeños. Y luego de eso, pues, yo me enojo con Dios. Como muchos lo hacemos cuando experimentamos cosas crueles, traumas, abusos. Pensamos, ¿por qué Dios nos abandona? Y yo le digo a Dios, ¿cómo si tú viste mi vida desde niña, lo que yo viví, mi adolescencia, cómo fue? Y tú sabes que crecí también sin mi padre, sin su presencia. ¿Por qué permites que esto me pase a mí y a mis hijos? Entonces yo prácticamente le manifesté a Dios. Hubiese sido mejor que no hubiera conocido, que no me hubiera casado con alguien cristiano. Al decir eso, obviamente, yo abandono la fe. Me dejo todo. Y obviamente pues es algo que pues siempre me arrepentiré de eso, ¿no? Porque dejé algo que fue maravilloso, mi primer encuentro, mi primer amor, que había sido Jesús para mí. La situación, las circunstancias, el trauma del abuso toman rienda suelta y yo empiezo a tener pues a padecer de depresión, diagnosticada con depresión. Llega a un punto que yo no quería vivir más. Los ataques periódicos de la noche, del día, a la hora que fuera, no era normal. Entonces todo eso me causa un trauma interno dentro de mí. Y no puedo expresarlo ni tampoco puedo ir a consejería para buscar ayuda porque no tenía trabajo, era madre, prácticamente había estado en casa criando a mis hijos y ahora me toca a mí buscar trabajo y ver cómo hago. Y entonces empiezo ese caminar.
Y en medio de todo eso, el enemigo pues empieza a aprovecharse de todo mi quebrantamiento, de todo el abuso, de todos los traumas que he venido cargando y rodando desde que yo era una niña. Y obviamente el enemigo es audaz y es muy astuto. Y no nos permite a veces que nosotros tengamos esa claridad de tener conciencia de lo que hemos vivido en el pasado, ¿no? Porque muchas veces los traumas tú no los quieres recordar. Quieres que esos traumas se queden allí. Y entonces el trauma internalizado está ahí adentro, creciendo está como una llaga que está sangrando, infectada. Te está afectando, pero no te das cuenta que realmente eso es lo que está pasando. Porque estoy joven y estoy ciega en ese aspecto ya. Ya no tengo ni siquiera la revelación del Espíritu Santo de poder yo mirar el cuadro que se me ha presentado en mi vida. Y que era un cuadro que estaba repitiéndose justo y como había sido el cuadro de mi abuela y el cuadro de mi madre. O sea, cosas que a la abuela le pasaron me pasan a mí, cosas que mi madre pasó me pasan a mí. Y no me doy cuenta que esto es algo que es generacional, que ha estado pasando, ya ha venido rodando y tristemente me cae a mí también, ¿no? Pero yo decido caminar en el mundo. Estoy joven y estoy prácticamente de 29 años, 30 años, lo más. Y pues empiezo a vivir la vida tratando de como si que nada había pasado. No podía decir nada, estaba prácticamente era una madre ocupada con una niña de 5 y uno de 2 y medio. Y en ese entonces, pues, yo trato de dedicarme a ello, trato de hacer lo que puedo. Pero el dolor se intensifica en mí y me lleva a un punto donde ya me habían puesto con medicina para la depresión y después me dicen, no, ahora necesitas medicina para ansiedad. Y luego de todo eso, pues... yo empiezo obviamente a abrir puertas, ¿verdad? Porque hay una necesidad interna dentro de mi ser, en mi corazón. Hay un vacío grande y que nada la puede llenar. Yo buscaba ese amor que no tuve de niña, buscaba ese amor que no tuve de adolescente, de la ausencia de mis padres. Fue tan grande en mí. Pero yo pensé que lo encontraría en una relación, en alguien, familiar o amigos, lo que sea. Yo buscaba ese amor. Yo tenía una tremenda necesidad de ser amada y no lo encontré. Todo lo contrario. Las puertas se abrían el enemigo solamente me traía lo peor para que siguieran nada más aprovechándose de mi situación, porque yo era una mujer bastante dadivosa, amorosa, tenía mucho que dar. Siempre era yo la que andaba siempre tratando la manera de ser lo mejor y miraba lo mejor en las personas. Tenía mucha incapacidad de poder darme cuenta, ¿no? y discernir exactamente cómo es esta persona. Entonces esa ignorancia ha existido también en mi familia y la he visto repetidamente. Una ignorancia que como que te paraliza y el error se comete una vez y se comete otra vez. Y como de cuándo vas a aprender, ¿no? Entonces yo permito pues que tener pues a veces una relación que solamente realmente intensificó más el dolor. Fue prácticamente abuso emocional en ese entonces, manipulación y un abuso pues mental, ¿no? Todo esto que es combinado me lleva prácticamente a un caos. Siento como que estoy en un precipicio y como que el infierno se ha soltado en contra de mí. Todo me sale mal y me paralizo prácticamente. Yo empiezo a escuchar voces. Cuando yo me encontraba en momentos de aflicción, en momentos desesperados, emocionales o de económicos, pues me atacaba mucho más. Ya no sabía qué iba a hacer. Estaba prácticamente sin apoyo. Y entonces me recuerdo empezar a escuchar voces que me decían, tú no vales la pena. ¿A quién le importas? ¿Para quién vives? ¿Tus hijitos? Bueno, puedo dejárselo. Ahí está el padre, que los cuide. No se va a quedar así solo. Empecé a escuchar voces. Y prácticamente pues esas voces me llegaron. Y como yo tenía demasiado dolor adentro de mí, que yo no sabía ni siquiera cómo sacarlo dentro de mí, ni cómo expresar lo que me estaba pasando, entré en un túnel de oscuridad. Una oscuridad tremenda y sin la ayuda de Dios, porque yo sabía que Dios existía, pero yo a ese punto ya había rodado mucho, ya había faltado a la palabra de Dios y entonces yo misma decía, ¿cómo yo voy a regresar a Dios? ¿Cómo yo voy a permitir y decirle aquí estoy de nuevo? Porque
sentía mucha condenación, había fallado. Y también sentía mucho remordimientos entre todo lo que yo sufrí con la depresión, la ansiedad y encima el atento de suicidio. Estaba también dañando no solo mi vida, sino que también estaba dañando a los seres que estaban ahí conmigo, que eran mis hijos, principalmente mi hija. Era la mayor. En una de esas tantas, pues me encuentra ella inconsciente. Ella creo que nomás tenía tal vez 10, 12 años, lo mucho. Ella se encarga, no sé cómo, de llamar una ambulancia. Y pues termino en el hospital, me hacen lavado y todo. Y pues la verdad de ahí fue estar internada. Estuve internada como quizás 3 o 4 veces en el hospital. Y aunque trataban de cambiar medicamentos y hacer esto y lo otro, yo salía peor. Yo sentía que realmente había fallado. Me sentía con mucha vergüenza y no sabía ni cómo expresar. Caminaba como que estuviese muerta. No había vida ya en mí. Toda aquella luz que había recibido un día se había acabado. Esa luz se había ido ya y pues ya no estaba más. Intenté suicidio quizás como 3 o 4 veces en contra de mi vida y pues la última vez que prácticamente intento, mi madre ya ha sido diagnosticada con cáncer y me llega a ver al hospital. Me lleva una rosa y me dice, hija, no te des por vencida. Mírame a mí. Yo estoy prácticamente condenada a muerte. Pero yo sigo luchando por la vida. Y sus palabras se graban en mí. Y yo salgo pues del hospital y avergonzada de nuevamente. Me sentía cargando unas cargas tremendas. No tenían sentido. Yo no existía para mí nada. Nada me llenaba de alegría. Aunque tenía a mis hijos, era como que si yo estaba muerta. Y pues la verdad que mi madre muere. Y entonces yo me quedo prácticamente más sola que nunca. Porque era la confidente, con quien yo confiaba y la que contaba cosas y compartíamos tiempo. La que me llamaba todos los días para saber qué pasó, cómo estuvo tu día. Y todo eso se me va, se desaparece. Y durante ese periodo en lo que yo estoy sufriendo, la muerte de mi madre, desafortunadamente me involucro en una situación bastante mala. Y pensando pues que, bueno, estoy muy sola, ¿verdad?, que esto tal vez va a funcionar. Y la verdad que no. Termino embarazada de mi tercer hijo. Y luego de eso, a mis 16 semanas, algo así, 17 semanas, se termina todo. Y él se desaparece de mi vida. Y no hay apoyo. Entonces, eso prácticamente es como topar a fondo. Y en una de esas noches ya no me quedaba otra alternativa más que buscar a Dios de nuevo. Y mientras mis hijos dormían, para que no me escucharan mi llanto, yo me arrodillo y le digo al Señor, aquí estoy. He perdido todo. He hecho una destrucción de mi vida y no sé ni cómo salir de esto. Y le digo al Señor, yo no sé qué hacer. Si ya con 2 niños era difícil, ahora está el tercero, ¿cómo va a ser ahora? Y le pido perdón. Y me arrepiento de mis pecados y de haberle faltado a Él primeramente, a su palabra, y por haber permitido pues que las circunstancias y los traumas y las deficiencias de personas en las que yo pensé que me iban a ayudar, que estaban en la fe, me decepcionaron, me desahuciaron y eso me tiró. Entonces yo prácticamente le pido al Señor perdón, le digo que por favor tenga compasión de mí. No merezco de Él nada, pero que si Él me puede recibir de nuevo, que me abrace y que me responda. Y le digo, y ahora desde este día, yo te entrego esta criatura que está creciendo adentro de mi vientre y te pido que seas tú el padre de esta criatura, el que va a proveer, el que va a estar presente todos los días de su vida. Y yo veo la mano divina de Dios moviéndose, proveyéndome para mí antes de que esa criatura naciera. Estoy mirando que Dios está, pero todo esto obviamente pues yo no he tenido esa intimidad todavía con el Señor. ¿Cómo conocerle? ¿Cómo sentirlo? Yo ni siquiera le podía decir Abba. No podía decirle Abba porque como mi padre me faltó, no tuve esa conexión de lo que era un padre terrenal. Entonces para mí era muy difícil hablarle a un padre celestial que no he visto, que es espíritu. Pero yo soy bien sincera con el Señor y también me rindo a que su Espíritu Santo me ayude con todas mis situaciones, con
todo el garbage que vengo, con el que vengo cargando, así como vengo. Y Él me recoge cuando mi mente baja, cuando mi mente cae, cuando mi cabeza cae de vergüenza. Pero así me encontró Jesús de nuevo. Y así me toma de nuevo. Y empieza a hacer el proceso en mí, a trabajar en mí. Y bueno, yo todavía continuaba con tristezas, con depresión, ¿no? Y en una de esas, pues prácticamente mi hijo, el último, ya tiene como 15 meses. Y viene un ataque bien fuerte. Ya yo había regresado de nuevo a los caminos del Señor. Y entonces el enemigo me ataca. Y escucho la voz de nuevo que me ataca y me dice, ¿qué esperas? ¿Qué más tenías? No hay nada para ti. Quítate la vida. Y entonces a ese momento yo me tiro al piso de rodillas en el baño donde estaba y empiezo a clamar a Jesús. Le digo, Señor, por favor, ayúdame. En estos momentos te necesito. El enemigo sigue bombardeando. Siento la atmósfera bien fuerte alrededor mío, acusándome, trayéndome cosas del pasado, todo lo que podía ser posible para sentirme más atrapada. Yo empiezo a gritarle al enemigo. Yo le empiezo a decir, mira, yo no te pertenezco a ti más. Yo pertenezco ahora a Jesucristo, mi Salvador, quien derramó en la cruz su sangre por mí. Mis pecados ya Él cubrió sobre su sangre. Su santa sangre me ha redimido. Y mira el sello, le decía, que tengo yo aquí en mi frente. Este sello ha sido sellado por medio del Espíritu Santo que Él ha puesto sobre mí hasta el día de la redención. Y entonces en ese momento por primera vez yo escucho la voz del Señor hablándome, de su Espíritu Santo hablando a mi corazón y me dice, mi hijo pasa, se me cruza en el pasillo y se sonríe conmigo. Y yo llorando y el Señor me dice, ¿quién cuidará de ese pequeño sino tú? Y entonces me dice, agarra al pequeño y te sales de esta casa. Vete, maneja, yo te llevo a donde tú llegarás. Y entonces yo manejo y empiezo a llegar, me parqueo cerca de un lago que estaba cerca de donde yo vivía. Saco el coche, pongo al niño y empiezo a caminar. Las voces del enemigo me atacaron. Yo sentí una ansiedad tremenda, mi cuerpo estaba sudando frío. Y un temor terrible. Pero yo escuchaba la otra voz, la voz suave de Dios, diciéndome, camina. Y entonces yo obedezco esa voz. Y empiezo a caminar a mi hijo, a empujarle el coche. Y bueno, en lo que yo estoy obedeciendo a esa voz que me está hablando, en mi corazón, algo pasa. Y siento como que si mis ojos alguien pone unos nuevos lentes y me los abre de nuevo. Y veo a mi alrededor lo que está pasando, porque estaba tan ciega que ni siquiera eso miraba. Veo el sol resplandecer en las aguas del lago, veo los árboles, prácticamente hablándome la creación divina de Dios, diciéndome de la existencia de un Dios bueno, maravilloso. Y cuando yo estoy abriendo mis ojos y veo que todo va cambiando y veo el color precioso de las flores y todo, no. El Señor de nuevo me habla a mi corazón y me dice, todo lo que está aquí alrededor que tú miras ha sido creado por mí. Y tú fuiste creada por mí y yo te di la vida. Y nadie puede quitar tu vida más que yo. Y en ese momento, como que las tinieblas se desaparecen, se fuman. Y siento una paz que dentro de mí. Me llena de nuevo esa paz, me acoge. Y me da un deseo de nuevo para vivir. Esa fue una batalla que fue ganada. Que si no hubiera estado Jesús ahí presente, su sangre divina que tiene poder, que nunca muere, que es poderosa. Si yo no hubiera clamado esa sangre, si yo no hubiera clamado a Jesús, si yo no hubiera clamado que me ayudara y que el Espíritu Santo me guiara y no hubiera escuchado esa voz pequeña que se siente, que es íntima, entonces no sé, yo no estaría aquí para poder testificar y para decir, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él siempre nos rescata en el momento preciso. Solo necesita que nosotros abramos nuestra boca y nuestros corazones y le digamos, Señor, ayúdame. Y Él está presente, pero Él es un caballero. Él no nos forza, pues nos da libre albedrío. No dice la palabra que desde que nos ha creado nos da un libre albedrío. Y nosotros decidimos seguir el camino que es estrecho, que lleva a la vida, o seguir el camino que es grande y pues ancho, y que se lleva a la perdición y a la muerte. Entonces, prácticamente, pues yo experimento los dos.
Desde ese día, de esa liberación que recibí de suicidio, toda mi vida cambió. Empecé a sentir deseo de vivir. Todo cambió, la naturaleza siempre me hablaba, Dios me estaba hablando siempre por todo lo que yo miraba, y aún hasta el día de hoy, lo que veo, la creación de Dios, lo maravilloso, lo intricado que ha sido, con detalles especiales, para que nosotros nos podamos deleitar, nosotros humanos, podamos deleitarnos de su naturaleza que ha creado, que fue tan perfecta. Dios nos mira con esa perfección, porque nos hizo Él mismo, somos creados por la imagen de Dios. Y Él es el único prácticamente con el que nos podemos identificar. Me ha tomado muchos años de mi vida llegar a este punto, donde estoy ahorita prácticamente liberada, sanada. Todo el trauma que yo viví de mi vida, periódicamente, poco a poco, lentamente, el Señor, el Espíritu Santo fue trabajando dentro de mi ser. Y todas las llagas que estaban ahí infectadas dentro de mí, Él las empezó a sanar. Puso un amor, puso un aceite fresco dentro de mí y sanó esas heridas. Que están las cicatrices de lo que yo viví, sí. Esas cicatrices permanecen. Así como Jesús, cuando Él murió en la cruz, no desaparecieron. El día que miramos a nuestro Salvador en el cielo, vamos a verlo con sus manos así, sus hoyos que penetraron, los clavos que penetraron en sus manos y en sus pies. Jesús carga esas cicatrices, pero ya no con dolor, sino con victoria. Entonces nosotros también, los cristianos que hemos creído, aunque hemos caído tan bajo, Jesús no nos abandona nunca. La religión nos puede abandonar. Las personas nos pueden señalar y nos pueden decir todo y hacernos sentir que no valemos absolutamente nada. Pero Jesús nos está siempre llamando. Él está ahí esperando. Un día yo en mi oración le preguntaba al Señor, hace unos años atrás, Señor, ¿hasta cuándo? Yo estoy en una línea y estoy esperando. Y esta línea nunca llega, mi turno nunca llega. ¿Hasta cuándo llegará el turno que tú me vas a bendecir? Y el Señor, pues obviamente me deja, ¿no? Con lo que yo le estoy preguntando. Y pasan meses. Y de repente, cuando yo tengo un encuentro íntimo con Él, Él me habla y me dice, tú pensabas que tú estabas esperando en una línea tan larga por mí, para que yo actuara e hiciera algo por ti. Pero déjame decirte que el que ha esperado mucho tiempo en esta línea, esperando por ti, ha sido yo. Wow, para mí fue como una cosa bien reflexiva, de darme cuenta que Jesús todo el tiempo estuvo conmigo, que nunca me abandonó, que siempre miró Él todo lo que me pasó desde que era una niña, la molestación, el abuso. Él estaba presente, porque si no hubiese sido así, cuando Él ha tratado con mi corazón y mi alma y ha llegado a sanar las heridas profundas de mi ser, me ha llevado exactamente, me ha regresado a revivir esos dolores, pero con la intención de sanarme. Y un día así exactamente me lo dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y estaré contigo todos los días hasta el fin. Entonces el Espíritu Santo me dice, ve, vamos a regresar a los lugares donde tú perdiste mucho y vas a llorar tus pérdidas. Pero en ese momento que yo hago eso también yo tengo temor. Y Él me dice, no temas, yo estoy contigo, tú no estás sola para regresar en los momentos que fuiste traumada. Lo que tú perdiste, te estoy llevando allá con el propósito de sanarte, de liberarte. Y yo lo hago, y yo lo escucho. Necesitamos llegar a un punto de vulnerabilidad y humildad y darnos cuenta que sin Jesús no somos nada. El hombre que no tiene a Dios no tiene absolutamente nada, ni puede hacer nada bueno fuera de eso. Y el tener a Dios no es una religión, el tener a Jesús no es una religión, es un caminar diario. No somos perfectos, somos imperfectos, porque somos humanos y estamos en un mundo que está declinándose más y más al pecado, a la maldad. Pero Dios nos ha llamado a ser perfectos. Y también porque prácticamente Él nos está dando la fortaleza. No lo hacemos por nosotros, nuestros propios méritos, sino que lo hacemos porque el Espíritu Santo nos está fortaleciendo, porque su palabra, al leerla, nos hace identificarnos más con el deseo del Padre, y que su palabra entonces nos empieza a hacer es liberar. Y me empiezo a descubrir yo allí, yo sé a quién pertenezco ahora.
Ahora yo sé que no soy la que era antes, pero que ahora soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Y sí es cierto que caí en el mundo, pero también es cierto que Él me restauró, que no soy lo que yo era. Es como la historia del ciego que dice, yo no sé, cuando los fariseos le preguntan, ¿no? De que quién te sanó, ¿cómo es que es esto? ¿Qué pasó? Dice, yo no sé. Pero lo único que sé, dijo, es que yo antes era ciego y ahora veo. Y exactamente eso pasó con mi vida. Yo estaba ciega, estaba atrapada en el dolor, en la angustia, en la soledad, en mucha aflicción, en muchas cuestiones que estaban prácticamente, muchas fueron cosas que se dieron generacionalmente, otras fueron porque yo obviamente renuncié a seguir en el camino de Dios y ahí el enemigo dijo, ok, aquí te tengo, aquí me aprovecho. Entonces prácticamente nosotros también tenemos que admitirle al Señor, ¿no? Cuando fallamos y pedirle perdón por lo que sea, así como es, exactamente, sin cubrirlo, porque Dios es amor. Dios es amor y Dios quiere lo mejor para sus hijos y no quiere que vivamos en prisiones. Él quiere liberarnos, Él tiene las llaves para liberarnos de las prisiones en las que nos encontramos. Y toma tiempo, toma mucho tiempo, pero Dios va operando poco a poco, nos va preparando para que podamos estar fuertes, porque una batalla no se gana así nomás. Una batalla, el ejército va avanzando de a poco para ganar una batalla, ¿no? Y entonces cuando gana un territorio, entonces vamos siguiendo la batalla. Entonces así está trabajando el Dios y el Espíritu de Dios está operando en nuestros corazones porque Él sabe lo herido que hemos estado, los lugares donde hemos estado tirados, los lugares cenagosos llenos de lodo. Pero Él está dispuesto a restaurarnos, a darnos vida. Él dice, yo he venido a darle vida y he venido a darle vida en abundancia, dijo Jesús. Al mismo tiempo, pues dice, en este mundo padecerán. Nos dijo de antemano a sus discípulos, en este mundo verán aflicciones y pasarán padecimientos. Pero tomen corazón, sean fuertes, porque yo he vencido al mundo, porque Jesús venció a Satanás. Él venció a nuestros enemigos. Con el efecto de estar en la cruz, Satanás pensó, aquí terminó todo, y se reía de Jesús. Pero lo que no se esperaba era que al tercer día Jesús había resucitado por medio del Espíritu Santo. Y lo maravilloso de todo esto es que el Espíritu Santo, ¿qué resucitó a Jesús? Es el mismo Espíritu que Jesús dijo, no los dejo huérfanos, sino que les enviaré al Consolador, al amigo, al que les salvará de toda verdad. Y ese Espíritu está tan vivo más que nunca. Vive en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y si le damos oportunidad a Él, entonces pues Él toma el control. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Sandra, para usted, ¿quién es Jesús? Jesús es todo para mí. Has venido a ser mi fiel amigo. Él es mi consejero. Él llenó el vacío que existió del amor que no tuve de mi padre, del amor que no recibí de mi madre durante los años de ausencia. Jesús me llena. Él es prácticamente la oveja perfecta que fue al matadero y que realmente pues me vio cuando Él estaba en sus sufrimientos y en sus padecimientos, cuando Él fue avergonzado, cuando Él fue destruido, escupido, abandonado, rechazado y burlado. Ese Jesús me vio cuando Él estaba en la cruz y decidió morir por amor, no solo por mí, sino por el mundo entero. He entendido que Jesús prácticamente es mi todo, que si Él no existiera, pues yo no existiría tampoco, porque Él prácticamente es la esencia de mi existir. Él es el que prácticamente me da vida y Él es el que realmente me ama. El amor que yo buscaba desesperadamente en este mundo, en personas, en relaciones, en amigos, en lugares, nada, absolutamente nada me llenaba. Mi vacío estaba igual, todo lo contrario, a peor. Pero cuando el amor de Jesús lo experimentamos a una manera íntima, eso es lo mejor que podemos tener. Porque ya yo no me siento sola, ya yo no me importa que me rechacen las personas, que me miren mal, que me critiquen, que piensen o tengan percepciones equivocadas de mí. Porque ya ahora mi identidad está identificada con Cristo. Soy una hija del Dios viviente.
Él me ha revestido con vestiduras blancas. Todas sus promesas son sí y amén por medio de Cristo Jesús. O sea que si Jesús no existiera la palabra, pero la palabra desde el principio al final habla de Él. Habla de Él y Jesús es todo para mí. El amor de mi vida. Él es mi esperanza. Él es mi fortaleza. Él es mi consejero. Y Él es en quien yo pues prácticamente me refugio durante las tormentas. Y Él está ahí siempre presente, siempre buscándome más íntimamente. No termina, es un amor que no termina. No me aguanto un día por verlo y poder mirar su rostro de verdad. Me encantaría pasar a su lado, sentirlo. Lo siento ahora, siento la presencia de su espíritu. Pero anhelo verdaderamente un día poderle mirarle cara a cara. Sandra, para las personas que estén escuchando, viendo su testimonio en este momento y se estén identificando con diferentes partes que ha compartido con nosotros hoy, usted puede tomar un tiempo para orar por esas personas que estén listas para recibir esa misma relación o ese encuentro que usted un día tuvo con Jesús. Sí, claro. Un día yo le pregunté al Señor en mi oración. Yo no quería testificar, era algo bastante fuerte y el Señor ha estado lidiando conmigo. Me dijo, tu historia es importante, dila. Yo seguía peleando, le decía por qué. Y bueno, al final, pues, verdad, me reveló. Y le pregunté un día, pues, ¿qué quieres que salga de esto? ¿Qué quieres decir? Y Jesús me dijo claramente, quiero que le hables a mis hijos pródigos y mis hijas pródigas, que piensan que yo las he olvidado, que piensan que yo no los he respondido porque el mundo los ha tirado y los han arrastrado. Jesús me dijo, diles que yo les amo, que el tiempo ha llegado, que ya no hay más tiempo que perder y que Él está esperando con los brazos abiertos a cada uno de sus hijos, dispuesto a limpiarlos, dispuesto a revestirlos con vestiduras blancas. No importa dónde han caído, no importa lo que han hecho. El Señor me dijo, lo que yo hice por ti, yo lo voy a hacer por todos ellos. Porque Dios no es un Dios que elecciona a personas. Entonces en este momento pues yo voy a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias Jesús porque si no fuera por ti no tuviéramos comunicación con el Padre ni relación. Te doy gracias Padre por aquellas personas que están mirando, Señor, este testimonio de mi vida, Padre, que tú prácticamente, Señor, has sido el ejemplo perfecto. El rescate perfecto vino de ti, no de mí. Que sea para ti, Señor, la gloria. Les pido por las almas que se encuentran, que piensan que ya perdieron el camino y que realmente no pueden regresar porque miran para atrás y ven solo todo un desastre y miran que han pecado tanto o han sido rechazados por la sociedad, rechazados por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo, por la autoridad que hay en el nombre de Jesús, Señor, yo pido que esas almas, esas vidas de tus hijos pródigos regresen de nuevo al carril. Que estén dispuestos, Señor, a entregar sus corazones de nuevo, a darte una oportunidad más, la cual nunca más, Señor, se van a arrepentir. Yo lo aseguro 100%. Recibir a Cristo es algo maravilloso. Invitarlo de nuevo a tu corazón es algo que no tiene nombre. Deja que Él se encargue de limpiarte, de restaurarte, de reanudar tu vida, de renovarte de nuevo. No pienses que no estoy listo, que he hecho demasiado y que ya no hay para mí nada. No, el Señor viene a ti, dice la palabra de que Él murió aun cuando nosotros éramos pecadores. Quiere decir pues que estando en el pecado, destruidos por el pecado, Jesús aún así nos amó y murió por cada uno de ustedes. Así que en esta hora yo les invito que por favor de nuevo regresen al redil, que papá les está llamando, que Jesús está esperando por ustedes y que están dispuestos a reanudar sus vidas, a restaurarles, a llenarles de nuevo de su presencia. Que no hay nada imposible para Él. Él es el Dios, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y que tengan fe que Él lo hará, porque aquel que crea en Él tiene que tener fe que Él existe, dice su palabra. Yo pido también por aquellas personas que están atadas mentalmente, Señor, con depresión, con ansiedad, Señor, y con estado de suicidio, Padre. Que por la autoridad del nombre de Jesús puedan ser libres, Señor.
Que esas prisiones se rompan en este día, Señor amado, y que tú puedas enseñarles que tú les amas, que tú conoces sus dolores, que tú conoces sus traumas, Señor, y que puedan ellos entregárselo todo a ti. Para que haya una sanidad, Señor, interna, que experimenten, Señor, lo que tú has hecho por mí, tú también lo puedes hacer por todos ellos, Padre. Te entregamos todo a ti, Jesús. Te entrego y te pido que los toques, que el Espíritu Santo persiga, porque la palabra de Dios claramente dice que es el Espíritu de Dios quien trae a las almas hacia el Padre. Que esos corazones vuelvan de nuevo, Señor, y se identifiquen de nuevo y sepan que son hijos de Dios, amados por Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador de nuestras almas. Amén.